Hola chicos, bienvenidos a la segunda clase de química de la unidad 1. Estamos en la unidad número 1 que se llama Teoría Mecano-Cuántica de la Materia. La primera clase hablamos sobre, o hicimos una pequeña introducción sobre la teoría, los postulados, ¿cierto? Quiénes fueron los científicos que aportaron a modificar el modelo de Bohr y crear el nuevo modelo atómico que rige hasta el día de hoy. Y además agregamos la información de los números cuánticos, que provienen de la ecuación de Schrödinger, que fue uno de los científicos clave en la teoría mecano-cuántica, y dijimos que los números cuánticos eran simplemente la parte matemática de la química que nos permite predecir dónde podríamos encontrar un electrón. ¿Ya? Es una probabilidad de encontrar el electrón en alguna zona alrededor del núcleo. Y nos dimos cuenta o estudiamos que estos números cuánticos están ya calculados, son súper definidos, ¿cierto? Y que son 4. Partimos con un número cuántico principal que me entrega el nivel de energía, que va desde el 1 hasta el 7. Luego está el número cuántico secundario, que se representa con una letra L, y que lo que me indica es el orbital o el subnivel en donde se podría encontrar mi electrón. De aquí nacen 4 subniveles que se representan con letras, que es la S, la P, la D y la F, ¿verdad? Y en tercer número cuántico, que hasta ahí donde nosotros profundizamos más, es el número cuántico magnético. Y el número cuántico magnético me entrega la orientación de los subniveles. Entonces yo estoy en el primer nivel de energía, y en el primer nivel de energía, o sea, muy cerquita del núcleo, voy a tener una forma, o sea, voy a tener un área donde yo me puedo mover. Y esa área puede estar orientada en diferentes dimensiones del plano. Entonces, teníamos, por ejemplo, el orbital S, que tenía la forma de una esfera, no tiene más que una sola orientación. Por lo tanto, el electrón puede estar ubicado en cualquier zona de esa esfera. Sin embargo, habían otros orbitales, como el orbital P, que tiene lóbulos simulando una flor. Y estos lóbulos sí pueden tener distintas orientaciones. Pueden estar así, pueden estar diagonal, horizontal, vertical, ¿cierto? Todas esas orientaciones me las entrega el número cuántico magnético, que es el tercer número cuántico. Y el último número cuántico se llama spin, y lo que decía la guía era que me indicaba el giro del electrón. En palabras mucho más sencillas, lo que quiere decir es que en cada uno de estos niveles, en cada uno de estos orbitales, existen casitas, los departamentos que les decía yo. Y en cada departamento solo caben 2 electrones. Y esos electrones no pueden estar ubicados hacia el mismo sentido. O sea, hay uno que está mirando hacia arriba, el otro hacia abajo. Y eso también se puede representar con números, representando más un medio. El un medio es genérico, no es que tenga alguna explicación, simplemente es que un medio más un medio hace 1, ¿cierto? Entonces, el más y el menos habla sobre la orientación que puede tener el electrón. Eso con los números cuánticos. La clase de hoy día se trata sobre la configuración electrónica, y es una explicación de por qué estamos aprendiendo los números cuánticos y de qué me van a servir, ¿cierto? ¿Cómo los voy a aplicar? Entonces, la clase de hoy se las voy a compartir, y recordar siempre que estamos en la unidad 1, en la teoría mecano-cuántica de la materia, ¿cierto? Y vamos a partir hablando, o en esta segunda instancia, sobre la configuración electrónica. El objetivo de esta clase es que nosotros logremos identificar y aplicar la configuración electrónica de los átomos que aparecen en la tabla periódica. De momento vamos a trabajar solo con los elementos del 1 al 10. ¿Ya? O sea, tienen que ir familiarizándose con los elementos que aparecen en la tabla periódica, y vamos a ocupar los que tengan Z, o sea, número atómico 1, hasta los que tienen un Z 10, o sea, número atómico 10. Entonces, avancemos. El concepto de configuración electrónica es o hace referencia a la organización de los electrones dentro del átomo
y requiere de una serie de reglas básicas que responden obviamente a los principios de la teoría cuántica, que es en el contexto donde estamos. Y esto entonces queda representado por una configuración electrónica. Como definición formal, configuración electrónica es la distribución de los electrones en los diferentes niveles y orbitales de un átomo. Entonces, para hacerlo más fácil, les voy a hacer un dibujito. Nosotros tenemos el átomo, ¿cierto? Que consta de un núcleo positivo. Este núcleo lo vamos a poner acá a rellenar. Ya, este núcleo alberga los protones y los neutrones. Y alrededor, Bohr había dicho que existían órbitas, ¿cierto? Órbitas circulares que iban avanzando de nivel, alejándose del núcleo, y mientras más lejos del núcleo, más energía tenían porque estaban muy inquietos, ¿cierto? El núcleo lo que hace es mantener tranquilos a los electrones, y mientras más lejos estoy del núcleo, más inquieto me pongo. Por eso la energía hacia allá aumenta. Entonces acá vamos a poner que acá aumenta la energía. Hacia afuera aumenta la energía. Entonces, ¿de qué se trata todo esto de la teoría mecano-cuántica, de los números cuánticos y ahora de la configuración electrónica? Los científicos como de Broglie, Schrödinger y Heisenberg describieron que el electrón no se ubicaba específicamente en una zona. O sea, según Bohr, nosotros íbamos al primer nivel y podíamos encontrar, voy a hacer en rojo, podríamos encontrar el electrón aquí, ¿cierto? Y el electrón acá, porque son 2 por niveles. El nivel 1 aceptaba 2 electrones. El nivel 2 acepta 8 electrones. El nivel 3, 18, y así, ¿cierto? Eso lo hablamos en la guía número 2 de la unidad anterior. Sin embargo, esta idea de Bohr no se acopla a todos los elementos, o sea, no todos los elementos funcionan igual. Entonces la teoría mecánico-cuántica lo que hizo fue decir que en vez de darle un lugar específico al electrón, estos electrones están girando constantemente alrededor de estas zonas, que son los niveles. Entonces, si yo hiciera clic ahí, en un punto, el electrón ya no estaría donde lo dibuja Bohr, ¿cierto? El electrón va a estar en otra parte. Es como si el electrón estuviera corriendo en círculo. Corre, corre, corre. Entonces, si yo te pregunto, por ejemplo, a las 3 de la tarde de un día jueves, el jueves, no sé, 8 de mayo, ¿dónde va a estar el electrón? Según Bohr, el electrón siempre lo iba a encontrar ahí. Pero la teoría mecánico-cuántica me dice que yo no tengo idea dónde va a estar ese electrón, pero que con la configuración electrónica yo te podría dar como un indicio, una probabilidad de que lo encuentres. ¿Ya? Entonces el electrón, que vendría siendo este puntito rojo que está con mi mouse, avanza así, y yo lo que encuentro es la probabilidad de todo este círculo. O sea, lo que yo te estoy diciendo es que yo vivo, por ejemplo, yo vivo en Reñaca, vivo cerca del colegio Macay y cerca del Totus. Entonces tú probablemente me encuentres en esa zona, no sabes en qué tiempo, no sabes qué día, pero esa es mi probabilidad, esa es mi dirección. O sea, la profesora Camila de química, si yo la quiero encontrar, tengo que viajar a Reñaca, ¿cierto? Tengo que caminar por la calle Vicuña Maquena, acercarme al colegio Macay y acercarme hasta el Totus, que está en esa misma calle. Y en esa zona yo podría encontrarla, pero no sé si va a estar. Eso es lo que pasa con la configuración electrónica. Me dan una dirección en donde yo podría encontrar a los electrones. Entonces los números cuánticos lo que hacen es describir que en cada uno de estos niveles, en cada uno de estos círculos, hay formas. O sea, yo puedo vivir en el orbital S, que es una esfera, pero yo también puedo estar ubicado en el orbital P, que son lóbulos. También puedo estar ubicado en el orbital F, que también tengo lóbulos, pero son más lóbulos, o sea, tengo más espacio. ¿Ya? El otro tema de los números cuánticos es que tienen un orden. No es que yo en el nivel 1
tenga todas las opciones, sino que a medida que avanzo de nivel, voy teniendo más opciones de vivir, ¿cierto? O sea, si yo estoy cerca del núcleo, vivo en un lugar privilegiado. Acá solo está el orbital S. O sea, caben 2 electrones en este nivel y nada más. En el segundo nivel, caben 8 electrones. Y esos 8 electrones están distribuidos en 2 y 6. Ya, entonces voy a poner acá el nivel 2. Según Bohr, caben 8 electrones. Y eso está correcto. Tenía razón Bohr. Ya, 8 electrones. Y ese nivel está dividido en 2 electrones viviendo en el orbital S y 6 electrones, acá vamos a poner, y 6 electrones viviendo en el orbital P. ¿Cómo sé yo esto? Porque Schrödinger lo dijo, lo hizo matemática, nosotros calculamos los números cuánticos, que fue la tarea que tenían que hacer, y por lo tanto es algo que está definido. No tenemos que explicar por qué se ubican de esa forma, sino que se ubican de esa forma y es ley. ¿Ya? Entonces, un ejemplo en lo que estábamos, estos electrones en el nivel 2 pueden estar en un departamento privilegiado, en el orbital S, solo caben 2, viven muy bien, o pueden compartir un departamento más grande, que vendría siendo el orbital P, donde caben más personas, que vendrían siendo los 6 electrones. Entonces, en el segundo nivel de energía, por ejemplo, tenemos 2 casas. Tenemos la casa S, que es una casa pequeña, pero muy cómoda, y tenemos la casa P, que es una casa más grande porque caben más personas. A medida que yo avanzo de nivel, tengo más casas donde ubicarme. ¿Y a quién me refiero con ubicarse? A los electrones. Recuerden que son los electrones los que habitan alrededor del núcleo. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a descubrir o vamos a estudiar esta clase va a ser precisamente la dirección de cada uno de los elementos. O sea, la profesora Camila me está dando la dirección de dónde vive, yo le puedo preguntar la dirección al profesor de biología, a la profesora de inglés, al profesor de historia, al profesor de matemática, simulando que todos somos electrones. ¿Ya? Entonces, si tú quieres encontrar a una persona en específico, la dirección de esa persona es única. Con los electrones pasa lo mismo. Los elementos tienen una dirección única. El hidrógeno tiene una dirección, el aluminio otra, el oxígeno otra, el azufre otra. Y eso es cómo se ubican las personitas que viven, o sea, los electrones, cómo viven en el átomo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se escribe la configuración electrónica? ¿Cómo se escribe? Eso es lo que vamos a ver ahora. Y acá arriba están los puntos, perdón, aquí al costado están los puntos de lo que yo tengo que, los conocimientos previos que tengo que tener para escribir la dirección, porque recuerden que estamos escribiendo la dirección. Entonces, en el ejemplo que les di, para escribir la dirección, yo primero tengo que saber dónde estoy parada, ¿cierto? Tengo que tener claro dónde vivo, tengo que tener claro en la ciudad que vivo, tengo que tener claro en las calles donde vivo, y así yo te puedo dar una referencia de dónde encontrarme, ¿cierto? Si yo te digo, no, vivo por ahí en una casa, tú vas a quedar con la duda, ¿qué casa? ¿Dónde? ¿En qué calle? ¿Cierto? Bueno, entonces para escribir la configuración electrónica también tenemos que tener alguna información. ¿Qué información? Aquí está. ¿Qué información? Primero tenemos que saber el número de electrones que el átomo tiene. Es decir, tenemos que averiguar cuál es, no averiguar, sino simplemente buscar en la tabla periódica cuál es el número atómico. Lo primero que tenemos que hacer. Entonces, por ejemplo, yo te digo, ¿cuál es la dirección o cuál es la configuración electrónica del oxígeno? Tú vas a la tabla periódica, buscas el oxígeno y te vas a encontrar con que su número atómico, o sea, el Z, es 8. Y según lo que vimos en la guía número 1 y 2 de la unidad anterior, el número atómico me entrega no solo la cantidad de protones, sino que también me entrega el número de electrones. Por lo tanto, si a mí me están dando el Z,
o sea, me están diciendo que el oxígeno tiene Z8, número atómico 8, también me están soplando que tiene 8 electrones. Y esos 8 electrones son los que nosotros vamos a tener que ubicar en cada nivel y en cada orbital. ¿Ya? Solo 8, nada más, porque el oxígeno no tiene más electrones. Entonces, el segundo paso es ubicar estos electrones, en el caso del oxígeno eran 8, en cada uno de los niveles de energía, comenzando, ¿qué dice acá? ¿Qué es lo más importante? Comenzando por el primer nivel de energía. ¿Por qué es importante? Porque eso le da la estabilidad al átomo. Recuerden que los electrones se pelean por quedar cerquita del núcleo. Entonces, se van llenando desde el nivel más pequeño, más cerca del núcleo, que es el primer nivel, o la mínima energía, hasta los niveles más externos. Y eso se hace siguiendo el diagrama de llenado de orbitales que aprendimos en la guía número 1 de la unidad 0. De hecho, ustedes tuvieron que hacer diagramas en la tarea, ¿cierto? En la tarea final de la unidad 0 tuvieron que hacer el diagrama de los elementos. Ese mismo diagrama es el que nos va a servir para este tema. Luego, los orbitales, o sea, el S, el P, el D y el F, que son la forma de mi casa, ¿cierto? El departamento que está en cada nivel, se llenan según la regla de máxima multiplicidad. Es una regla, no es que tenga que entenderla, tengo que seguirla. Y esta regla lo que dice es, nunca utilices el siguiente nivel si el anterior no está lleno. Entonces, si yo estoy en el nivel 1, que tiene la casa del tipo S, y yo pongo un electrón, mi segundo electrón, por regla, tengo que ponerlo en esa misma casa. Aunque el electrón quiera vivir en el segundo nivel, en otra casa, no. La única opción que tiene es llenar el primer nivel, llenar el primer departamento, que sería la S, y recién ahí avanzar al nivel que sigue. Y también debemos respetar la capacidad máxima de electrones en cada nivel y el orbital atómico de cada átomo. O sea, yo no puedo poner 3 electrones viviendo en una casa que sirve solo para 2. Es químicamente imposible. Entonces los electrones que están ubicados en el último nivel de energía, el nivel que queda más externo, se le denominan electrones de valencia. Y estos electrones de valencia es un término que vamos a utilizar mucho de ahora en adelante, ¿ya? Y cuando nos toque hacer ejemplos, los vamos a ver para que sea más fácil comprender el concepto. Entonces, la distribución de los electrones en los orbitales atómicos, dice acá, se realizan considerando 3 principios fundamentales y que son los principios que ya mencionamos un poquito en la diapositiva anterior. El principio de mínima energía dice que los electrones se van llenando primero en los orbitales de menos energía. Eso ya estábamos conversando. Tenemos el principio de máxima multiplicidad de Hahn, que dice que los orbitales que tienen la misma energía, por ejemplo, el nivel 2, ese es un nivel de energía, nivel 2, acepta 2 orbitales, la S y la P. Por lo tanto, en el nivel 2, la casita S y la casita P tienen el mismo nivel de energía, están ubicadas en el mismo barrio, por decirlo así, ¿cierto? Están en el mismo barrio, solo que son casas diferentes. Una casa es más grande, el P, porque acepta más personas, y hay otra casita más pequeña que es el S, que acepta solo 2 personas, o 2 electrones, obviamente. Entonces este principio dice que en los orbitales que tienen la misma energía, o sea, que viven en el mismo vecindario, los electrones entran de a uno, ocupando cada orbital con electrones con el mismo spin. Cuando se alcanza el semillenado, recién se ubican los electrones de spines opuestos. En palabras mucho más sencillas, porque obviamente eso me está explicando una ley que tiene que ser con palabras más técnicas, este principio lo que me dice es que por cada casita, por ejemplo, el orbital P tiene 3 casas, tiene 3 dormitorios, perdón. El departamento P tiene 3 dormitorios. En cada dormitorio caben 2 electrones. Por eso,
el edificio o el departamento P acepta en total 6 electrones. ¿Ya? Entonces, pensémoslo así. Llegan 6 electrones al barrio ubicado en el nivel 2. Y estos 6 electrones le dicen, oye, nosotros queremos vivir en un departamento, pero somos 6 personas. Entonces el átomo le dice, no cabes en el departamento S, porque tiene capacidad máxima 2, y ya está ocupado. Pero te ofrezco vivir en el departamento P, ¿cierto?, de este barrio. Vamos a poner acá. El barrio, o nivel, ¿cierto?, es el nivel 2. El departamento en el que yo voy a vivir, U orbital, esa es la palabra correcta, va a ser el P. Y este departamento tiene 3 dormitorios, que vendrían siendo las 3 orientaciones. ¿Se acuerdan que yo les dije que podía estar orientado el P, que son lóbulos, mirándote hacia ti, horizontal, hacia arriba? Entonces, este departamento tiene dormitorios, U, orientaciones, que vendría siendo el número cuántico principal M, ¿sí? Tiene 3. Dormitorio y orientación. Entonces le dice, tienen 3 dormitorios, y en cada dormitorio caben 2 personas. Ah, ya, perfecto. Los electrones están felices, ¿cierto? Vamos a poner electrones o personas, porque así va nuestro ejemplo. Personitas. Ya. Entonces le dice, ok, me parece estupendo, somos 6 justo, cabemos en este departamento de 3 dormitorios. Pero el dueño de este departamento, que vendría siendo el átomo, le dice, pero hay un problema. Ustedes tienen que seguir una regla. No cualquiera puede vivir en cualquier pieza. Tiene que primero, voy a simular los electrones con una estrella, ¿ya? Primero, tienen que entrar 3 personas, una a cada pieza. 1, 2, 3. A eso es lo que se refiere con el semillenado. Si ustedes son 6, las otras 3 personas completan la capacidad de cada pieza. Ah, ya, le dicen los electrones. No hay problema, somos justo 6, cabemos y acatamos las reglas. Súper bien. Pero de repente puede llegar a este mismo barrio, o nivel 2, a este mismo departamento, u orbital P, y a este mismo dormitorio que tiene 3 orientaciones, puede llegar otro grupo de personas, de otro elemento. Puede llegar, por ejemplo, 5 personas. 5 personas o electrones. Entonces estas 5 personas de electrones hablan con el átomo, le dicen, oye, somos 5 electrones, están ocupados los otros departamentos del nivel 1, que es el primer barrio, está en el segundo barrio en el que estamos ahora, también está ocupado el departamento o el orbital S, y aparte aceptan solo 2 y nosotros somos 5, entonces no sabemos dónde vivir. Entonces el elemento que vendría siendo el dueño de este barrio, de este gran barrio, ¿cierto?, de esta ciudad que llamamos átomo, le dice, mira, yo tengo disponible en el barrio 2, en el departamento P, 3 dormitorios, pero tienen que seguir reglas. No cualquiera puede dormir en cualquier dormitorio. Entonces estos electrones le preguntan, ok, ¿cuál es la regla? Si ustedes son 5, tiene que entrar primero, uno a cada pieza. Ya, ok, entra el primer electrón, entra el segundo, entra el tercero. Y los 2 que sobran dicen, ¿y nosotros dónde vamos? Tienen que entrar en el mismo orden que entraron sus compañeros. O sea, 1, 2, 3, 4 y 5. En ese orden se van llenando los electrones para que la química resulte, para que no tengamos átomos generando explosiones, sino que todo sea controlado. La química se tiene que controlar. Con otras palabras, la química se controla y nosotros estamos estudiando cómo lo controlan, ¿sí? Porque esto es algo natural de los átomos, no es que el humano le haya pedido
que controlara la entrada de los electrones, sino que ellos ya lo hacían. Ahora estamos encontrando las leyes, los mecanismos que rigen estas reglitas, que las da el mismo elemento. ¿Copiado? Bien, sigamos. Y el último principio es el principio de exclusión de Pauli, que obviamente van todos los principios ligados. De hecho, en teoría, podríamos mencionar primero el tema de la energía, o sea, escoger un barrio. Después, el principio de exclusión de Pauli, que dice que en cada departamento pueden caber, perdón, en cada dormitorio cabe solo 2 electrones. Y luego habla sobre el llenado de cada dormitorio, o sea, en el orden en que yo tengo que entrar. Aquí hay una palabra que la vamos a repetir mucho, es que los electrones deben tener spines contrarios. Y el spin era lo que les decía yo de la orientación. O sea, no solo tienen que entrar en orden, sino que tienen que entrar uno mirando para un lado. O sea, entra un electrón, se pone mirando hacia un lado, y el otro electrón que entra al dormitorio mira hacia el otro lado. Si no, el dormitorio se puede desequilibrar, ¿cierto? Es como que tienen que equilibrar una balanza, por lo tanto, cada electrón se va a poner en un extremo de esta balanza que vendría siendo el dormitorio. ¿Ya? Vamos a seguir. Entonces, lo que debes saber antes es que la representación de los electrones en niveles y orbitales de energía en la configuración electrónica. O sea, tenemos que saber que cuando yo escribo una dirección, normalmente no doy todo el detalle o todo el dibujo que hice en la diapositiva anterior, ¿cierto? O sea, yo no te voy a dibujar mi casa, ni las calles, sino que te voy a dar palabras. Te voy a decir calle Vicuña Maquena, cerca del Colegio Macay. No, normalmente uno no hace mapas, ¿cierto? No hace al Colegio Macay, no hace la calle Vicuña Maquena, no dibuja el totus, que fue como la descripción que hicimos en la diapositiva anterior. Lo que uno hace es entregar información concreta. Y esa información concreta es lo que ustedes ven acá. Entonces, si yo voy a dar una dirección, yo voy a decir, tú estás ubicado en 1S1. ¿Qué será 1S1? Veamos. ¿Qué representa el 1? El 1 representa el nivel de energía que está ocupando el átomo. Ah, perfecto. Este electrón vive en el barrio 1, muy cerca del núcleo. Buen barrio, ¿cierto? Ese barrio es exclusivo, tiene un solo departamento, la S, que es el subnivel U orbital, ¿cierto? Entonces vamos a ir poniendo acá, para que se acuerden de lo que estábamos hablando. Entonces acá tenemos el barrio. El barrio, un muy buen barrio. 1, cerca del núcleo. Están tranquilos, un barrio tranquilo, nadie los molesta. Y además viven en ese barrio exclusivo porque solo acepta el departamento S. El departamento S es exclusivo, acepta solo 2 personas. Esa es la capacidad que tiene ese departamento. Y el 1, este 1 que está aquí, lo que está representando es la cantidad de personas que están viviendo. O sea, la cantidad de electrones que están en ese orbital, o sea, que están en el S, y en ese nivel. ¿En qué nivel? En el nivel 1. Entonces, si llega un electrón conversando contigo y te dice, no, yo vivo en 1S1. Ah, mira, tú vives en un muy buen barrio, muy cerca del núcleo, en el primer nivel, tienes un muy buen departamento, porque es un departamento pequeñito, muy cómodo, que le llaman S, que es un orbital, y ese departamento acepta a 2 personas, pero tú vives solo. Sí, yo vivo solo en ese departamento. Entonces pongo el 1, que me indica que en este departamento, en este único dormitorio que tiene el departamento, solo está habitando un electrón. ¿Ya? Avancemos. Entonces, vamos a borrar los vestigios que quedaron de la diapo anterior y vamos a leer esta parte de acá, que en realidad es seguir hablando sobre lo que ya habíamos mencionado. Dice, el esquema de llenado de los orbitales atómicos de un elemento lo podemos obtener utilizando la regla de las diagonales. Para ello debe seguir la flecha del esquema
comenzando por un S1, y siguiendo la flecha podrás ir completando los orbitales con los electrones de forma correcta. Recordemos que el número máximo de electrones en los subniveles es, el departamento S tiene un dormitorio, vamos a ir poniéndole acá, la idea es que ustedes vayan tomando apuntes de esta clase, ¿cierto? Entonces, el departamento S tiene un dormitorio que caben 2 electrones. El departamento P tiene 3 dormitorios donde caben 6 electrones. El D tiene 5 dormitorios, 4 y 5. Y el F tiene 14 electrones, por lo tanto tiene 7 dormitorios. Asumiendo que en cada dormitorio, obviamente, caben 2 electrones. ¿Cómo sé yo esto, profe? ¿Cómo sabe usted cuántos dormitorios tiene cada uno de estos departamentos, cierto? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Cómo lo sé yo? No lo sé. Simplemente lo estudié de la ecuación de Schrödinger, estudié los números cuánticos y es la guía número 3 de estudio, de donde ustedes también van a sacar la tarea, o sacaron ya la tarea. Ahí me da la explicación matemática de por qué cada uno de estos departamentos, o sea, cada uno de estos orbitales, tiene esta cantidad de dormitorios. ¿Ya? Los números cuánticos me indican la parte matemática de dónde salieron estos números. ¿De dónde salieron? Porque recuerden que esto ya está establecido, solo lo estamos estudiando. Lo que aparece aquí arriba es una introducción a la diapositiva siguiente y habla sobre la regla de llenado. Eso quiere decir que si yo tengo una fila de electrones esperando ubicarse en el átomo, van a tener que seguir una regla. Entonces, el primer electrón, usted se va al barrio número 1, primer nivel, usted se va en ese barrio, usted va a vivir en el orbital o en el departamento S. ¿Ya? Vaya, ubíquese. Listo. Segundo electrón. El segundo electrón le dice, usted también va a vivir en el nivel 1, también va a vivir en el departamento S y va a compartir pieza con su compañero. O sea, los dos van a habitar en la S. Y se llenó el barrio 1. Pasamos al barrio 2. Tercer electrón. Usted va a pertenecer al barrio 2. En este barrio, primero tiene que llenarse el S. Por lo tanto, en el barrio 2 vamos a encontrar departamentos S y P. Entonces, recordarles, porque esto ya está en su guía, que el nivel 1 tiene solo el departamento S. El nivel 2 tiene el departamento S y P. El nivel 3 tiene el departamento S, P y B. Y el nivel 4, que hasta donde vamos a estudiar nosotros, tiene los 4. En cada uno de estos casos, tenemos que ir llenando, no se olviden, por orden. 2, después los otros acá, después los otros acá y después los otros acá. Y aparte, vamos a ir llenando así. Vamos a ir llenando primero. Voy a poner los electrones, ¿cierto? Acá, en el nivel 1, 2 electrones. Listo. En el nivel 2, los 2 electrones del S más los 6 electrones del P. Ahí vamos a hacer 6. En el nivel 3, los 2 electrones del S, los 6 electrones del P, 3, 4, 5 y 6, y los 10 electrones del D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Y en el 14, o sea, en el F, lo mismo. Los 2 de acá, los 6 de acá, los 10 de acá, y luego los 14. ¿Ya? Ese es el orden de llenado. Y obviamente ustedes van a tener ayuda, que es lo siguiente. No tienen que calentarse la cabeza pensando en qué orden lo voy a tener que poner, sino que pueden seguir cualquiera de estas dos secuencias de llenado. Puede ser ocupando la regla de las diagonales, que lo que me indica es siguiendo la flecha. O sea, primero, yo lleno el nivel 1, ahí, orbital S, y caben 2. Si hay menos de 2, da lo mismo. El máximo es 2. Ahí dice número máximo de electrones. Ya. En el nivel 2,
me salto al nivel 2, fíjense la flecha, nivel 2. Las flechas parten de este extremo hacia abajo. Ya ese es el orden. Entonces, vamos a ir guiando. De aquí hacia abajo. De aquí hacia abajo. De acá hacia abajo. Así, en ese orden vamos a ir llenando los electrones. Entonces, primero entro al 1s2, se llena. Me salto al 2. 2s2, se llena. Me salto al 2. P6, mismo barrio, distinto departamento. Lleno el segundo barrio y me salto al tercer barrio, llenando el primer departamento. Tercer barrio, segundo departamento. Acá, si se fijan, me salto al cuarto barrio, pero después vuelvo al tercer barrio. Eso es simplemente por estabilidad química, ¿ya? No es que se hayan equivocado, sino que es más fácil llenar un departamento de 2 personas que buscar 10 personas para llenar este gran departamento. Por eso va primero ese, aunque esté en barrios distintos. Y así, 3 de 10, 4p6, 5s2, y así hasta llegar al nivel 7. Entonces, como nosotros no vamos a hablar del nivel 7, todo nuestro llenado de orbitales va a estar hasta el nivel 4. O sea, vamos a abarcar hasta aquí, y de los subniveles vamos a llegar solo hasta la D. O sea, vamos a hablar solo hasta aquí. Todo esto que está encerrado en ambos cuadrados, o sea, lo que está aquí, esto que está aquí, es lo que nosotros vamos a estudiar en este curso primero medio y segundo medio. Entonces, si esto lo llevo a la secuencia, o sea, no en diagonales, sino a esta secuencia, nosotros vamos a llenar o vamos a ubicar electrones hasta el 4 de 10. Hasta acá. Y obviamente en el 4 de 10 vamos a tener un infiltrado, que va a ser el 5s2, pero solo por el tema de la estabilidad. ¿Ya? Entonces, a veces, en vez de poner el 4 de primero, es más fácil llenar un departamento de 2 personas que buscar 10 personas para llegar a ese departamento. Ese va a ser nuestro único infiltrado. Entonces, vamos a hablar sobre 4 barrios, 4 niveles de energía, y vamos a conocer 3 tipos de departamento. El departamento S, que acepta 2 personas, el departamento P, que acepta 6 personas, y el departamento D, que acepta 10 personas. ¿Ya? Eso es configuración electrónica. Entonces lo que vamos a hacer ahora, que es lo que sigue, es un ejemplo. Y este ejemplo ustedes lo van a seguir al pie de la letra y les va a servir para realizar la tarea. Recuerden que todas las semanas voy a ir mandándoles pequeñas tareitas que al final del semestre va a corresponder a la nota de participación. Las tareas de ahora no tienen nota. La evaluación es logrado o no logrado. Lo hice bien o no lo hice y no lo hice bien. ¿Ya? Entonces, el ejemplo es la configuración electrónica del cloro. Acá nos saltamos, ¿cierto?, a un átomo con un Z grande. Nosotros dijimos que íbamos a hablar solo hasta el 10, pero es lo mismo, solo que les pongo un ejemplo difícil al tiro para que se acostumbre. ¿Ya? Entonces lo que vamos a hacer es... Ya, ahora sí. Lamento esa... Aquí estoy viendo qué está pasando. Ahí sí. Entonces, ¿qué dice el ejercicio? Dice configuración electrónica del cloro y el cloro tiene Z17. Debemos dar la distribución electrónica para el elemento cloro, que como su número atómico lo indica, aquí arriba tiene 17 electrones. ¿Ya? 17 electrones. Para ello, tenemos que seguir la regla de las diagonales como está representado más arriba, ¿cierto? Que fue lo que hicimos. Entonces, en el ejemplo del cloro, siguiendo la regla de las diagonales o siguiendo simplemente la secuencia de llenado, tenemos que partimos en el 1s2,
2s2, 2p6, 3s2 y 3p6. ¿Cuál es la idea entonces? Es que tengo que completar 17 electrones en total. Entonces, si se fijan, aquí abajito está la explicación. 17 electrones en total. Voy al primer nivel, 1, le pongo 2 electrones, lo llené, ok, 2. Pero todavía tengo que ubicar 15 electrones más, pues ahí recién van 2. Listo. Voy al segundo nivel, departamento S, lleno 2. En el mismo barrio, todavía tengo espacio en el departamento P con 6 electrones. Y ahí en total hago 8. 8 más 2, 10. Me faltan todavía 7 electrones. Esos 7 electrones se van a ir al último nivel, al tercero, van a llenar el departamento S y van a llevar el departamento P. Si se fijan, el P acepta máximo 6, pero ahora solo acepto 5. Y eso es por lo que les expliqué más arriba, que a veces llegaba, no siempre llega la capacidad completa, ¿cierto? ¿Se acuerdan que yo les dije que de repente al departamento P, que tenía 3 dormitorios, podían llegar 5 electrones, no 6? Eso siempre va a pasar. Entonces siempre van a tener un departamento que va a tener dormitorios vacíos, ¿ya? El último departamento que ustedes llenen probablemente siempre tenga dormitorios sin gente. Por ejemplo, acá, si lo quisiéramos dibujar, estamos en el nivel 3 y en la P, o sea que tengo 3 dormitorios en P, y en P tendremos que llenar 5 personas. Esas 5 personas se ubican 1, 2, 3, 4, 5, según las reglas que hablamos más arriba, ¿cierto? Según las reglas de llenado. Entonces, hay 2 electrones en cada pieza, pero hay una pieza, hay un dormitorio que tiene un solo electrón. Entonces, ese electrón simplemente está solito. A todo el último nivel que se está llenando porque está incompleto, se le llaman electrones de valencia. Todos los electrones que están viviendo en el último nivel, que siempre va a estar incompleto, ¿cierto? Siempre les va a faltar gente para llenarlos, es a lo que llamamos electrones de valencia. Y los electrones de valencia van a ser clave para la unidad que sigue, la unidad 2, que es enlace químico. Entonces vayan familiarizándose con el término electrones de valencia. Entonces, si sumamos en total aquí abajo, vamos a tener los 17 electrones que alberga el cloro. ¿Ya? Entonces, para hacer su tarea, la tarea tiene 2 preguntas. La primera pregunta es la que ustedes tienen que hacer sí o sí. Dice que hay que hacer la configuración electrónica de los elementos que aparecen ahí y hay una tabla que corresponden a los 5 primeros elementos de la tabla periódica. Yo en esta clase les voy a soplar cómo sería, por ejemplo, la configuración del hidrógeno, que es el número 1 que aparece ahí. Y entonces, el hidrógeno, yo lo primero que hago es buscar su número atómico, que en la tablita ya se los puse. El hidrógeno que tiene Z, así que tengo que buscar aquí el lapicito. Ya, el hidrógeno que tiene Z1. Entonces los electrones que tengo que ubicar son uno solo. Entonces, por la regla, ¿a dónde se iría ese electrón? Se va a ir al primer nivel, se va a ir al departamento S, y como va a haber uno solo, el departamento S va a estar llenado con un solo electrón. 1S1. Y en teoría S1, ¿cierto? Que voy a poner ahora debería ir como un exponente, como aparece aquí abajo, ¿cierto? 1S1. Y listo, esa es la configuración electrónica del hidrógeno. Entonces, cuando yo hable con el hidrógeno y le pregunte por sus electrones, el hidrógeno te va a decir, sí, mis electrones viven en 1S1. O sea, el único electrón que tengo está ubicado en el mejor barrio, nivel 1, en el departamento chiquitito de 2 personas, que es el S, y vive solito, porque yo no tengo más electrones. 1S1. ¿Ya? Eso para cada uno de los 5 elementos que aparecen. La pregunta 2 es una pregunta desafío, o sea, el que se atreva a hacerlo, se sienta capaz de hacerlo, la hace
y se puede ganar 2 décimas para la prueba que vamos a tener de esto. ¿Ya? Se gana 2 décimas. A medida que hagamos tareas, yo voy a ir regalando décimas, así que ustedes pueden ir acumulando décimas, obviamente, y formar puntos, o ojalá una cantidad de décimas que los pueda ayudar en la prueba. Eso fue la clase de hoy, la clase de esta semana, ¿cierto? Que es la clase número 2 de la unidad 1, que correspondía a configuración electrónica. Espero que estén muy bien, espero que hayan entendido, y cualquier duda que tenga, escríbanme al aula, voy a estar disponible para ustedes. Un beso, que estén bien.